vamos ahora a ver la lectura de la palabra del Señor. Lo vamos a hacer pues en el libro, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Y vamos a leer pues los dos versículos finales, versículo 31 y el versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Y dice así la palabra del Señor. Toda amargura y enojo e ira y griterío y maledicencia sea quitada de vosotros, así como toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Señor, pues queremos pedirte que tú nos bendigas ahora, que envíes, Señor, juntamente con tu palabra, Señor, que la palabra sea verdadera. Envía también, Señor, la guía del Espíritu Santo y la unción suya, Señor, y también pues la bendición sobre el que habla y sobre todos los que han de recibir, hemos de recibir tu palabra en esta mañana. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pues la semana anterior estábamos tratando el tema de contristar el Espíritu Santo, es decir, aquellas cosas en la vida personal o también en la comunidad, en la iglesia, que pueden llevar, usando el lenguaje de la Escritura, a penar, que lleven a apenar al Espíritu. Es decir, que eso puede llegar a afectar nuestra relación con Él, en el sentido de que Él pues, se aparta, ya no se relaciona como antes. Si uno es hijo de Dios, la simiente de Dios permanece sobre él, pero realmente no es lo mismo, ni tenemos la misma relación con Dios contristando al Espíritu Santo que disfrutando realmente de su presencia y de su bendición. Y bien, pues si nos acordamos, en un sentido más, digamos, comunitario, decía aquella imagen de aquella casa, que un propietario va a la compra y se va a vivir ahí, y entonces abre la puerta y ahí hay un olor terrible, aguas residuales, entonces hace que el propietario pues no vaya a habitarla y se aparte, ¿no? Entonces, bueno, esta mañana lo que hemos de ver sigue estando relacionado con el tema de esto de contristar el Espíritu Santo. Se podía haber visto juntamente con lo que vimos la semana anterior, pero para verlo, digamos, más debidamente, se puede decir, ¿no? Pues entonces lo vemos ahora por separado. ¿Por qué? Pues porque viéndolo sobre todo desde la perspectiva esto de la vida en comunidad, ¿no? En un sentido más, bueno, aunque también todo esto evidentemente se aplica individualmente a las personas, ¿no? Pero en una iglesia pocas cosas puede, digamos, comillas, cargar más el ambiente que todo este tipo de cosas que aquí está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, que esto hace que el ambiente se enrarezca, se cargue, y bueno, pues el resultado de esto puede llegar a ser mucho daño personal, mucho daño espiritual en las personas individualmente, mucho daño moral que se hace a la gente, mucho daño, de manera que incluso a veces esto puede llegar a que sea incluso difícilmente recuperable. Todas estas cosas que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer esta mañana? Pues vamos entonces, como decimos, a ver estos dos versículos y bueno, pues aquí esto nos lo hemos visto ya de muchas maneras, ¿verdad? Aquí, primeramente, en el versículo 31 se nos presenta los pecados que se tienen que evitar, y en el versículo 32, pues precisamente lo contrario que se tiene que poner en práctica. Y digo lo contrario porque en realidad, como vamos a ver, casi son contrarios exactos. Un versículo 31 y el versículo 32. Entonces es sencillo, no hay que pretender ser original, ¿no? Continuamente
en la palabra. Primeramente, entonces son dos puntos. Primeramente, lo que hay que evitar y segundo, lo que hay que practicar con la ayuda y con la gracia del Señor. Entonces, lo primero, por lo tanto, el primer punto es estos pecados y estas cosas que se tienen que evitar. Y el versículo 31 lo dice: toda amargura y enojo e ira y griterío y maledicencia se ha quitado de vosotros, así como toda malicia. Así como toda malicia. Son 6 palabras, ¿nos damos cuenta? 6 palabras: amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia, malicia. 6 palabras. Entonces, bueno, nos habremos dado cuenta al leer pues, el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, bastantes ocasiones, ¿no? Él dice una serie de pecados uno detrás de otro. Una lista de pecados. El caso por excelencia, al final del capítulo 1 de Romanos, ¿no? Está describiendo los pecados comunes en aquel tiempo en la sociedad romana y, oye, pues llega a decir hasta 23 pecados, uno detrás de otro, 23, ¿no? 23 pecados. Después está, por ejemplo, las llamadas obras de la carne en Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20. 17 pecados, ¿no? Uno detrás de otro. Y acaba diciendo, y cosas semejantes a estas, es decir, que la lista no está completa, ¿no? Hay más. Bien, pues entonces fijémonos, ¿no? Pablo denuncia a fondo el pecado. El pecado no en términos generales, ¿no? En términos abstractos. El apóstol Pablo va a los detalles y va, pues entonces, a los pecados en concreto, en particular. Y bien, pues hay quien dice, a lo que hacemos esto, pues que somos tal vez legalistas, o que somos moralistas, o que somos pues toda una serie de cosas, ¿no? Pero esto es el modelo bíblico, esto es el modelo del apóstol Pablo, un apóstol por lo tanto apostólico. Bien, entonces los comentaristas a estas listas que nos encontramos del apóstol Pablo, muchas veces se les llama catálogo de vicios. Es una expresión acuñada, catálogo de vicios. Lo contrario sería catálogo de virtudes, como por ejemplo el fruto del Espíritu también en Gálatas capítulo 5, que son 9. Pero bueno, estamos aquí exactamente ante un catálogo de vicios. Sí, por supuesto, porque vemos, es una lista de pecados, uno detrás de otro, sí, pero además de esto se puede intentar precisar un poquito más. Porque también hay comentaristas que ven en esto no solamente un catálogo, sino una genealogía de pecados. Es decir, algo muy parecido a lo que encontramos en Santiago, en capítulo 1, en versículos 14 y 15. Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, cuando dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios, ¿no? Sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia, ¿ves? Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Entonces vemos, están todos ligados, es una genealogía. Es como si fuera una relación de causa y consecuencia, ¿no? Por eso se le llama una genealogía, como las genealogías que encontramos también en la Biblia, ¿no? Bien, pues entonces, realmente, como vamos a ver, está bien enfocado esto. Esto es una genealogía. Un pecado conduce al otro y el otro conduce al otro. Y así pues hasta el final. La genealogía, por lo tanto, comienza con amargura. 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 De hecho, bueno, comienza todo de ahí. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 15, se nos habla de la raíz de amargura. Que brotando en vosotros, pues muchos sean contaminados, raíz de amargura. Y fijémonos que es la misma expresión también que en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, cuando habla la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque de ahí brota todo, de ahí brota todos los males. Entonces la amargura, bueno, la amargura evidentemente está claro a qué se refiere, no, a algo que es amargo, es lo contrario de algo dulce, ¿no? De algo bueno al sabor. Pero aquí el sentido figurado es de, está hablando del veneno para las almas.
algo que envenena los corazones, algo que envenena las almas, ¿no? Y esto lo podemos entender perfectamente. Esto no hace falta explicarlo. Hay situaciones que hemos vivido tal vez, hay pensamientos también en nosotros, ¿no? Que eso nos amarga la vida. Son veneno para nosotros, para nuestra alma, ¿no? Incluso vemos, ¿no? Hoy en día normalmente se dice, ¿no? Pensamientos tóxicos, ¿no? Relaciones tóxicas, personas tóxicas. Es muy parecido, ¿verdad? Entonces está esta amargura que nos intoxica, que nos hace mucho daño. Entonces, vemos, es un veneno que nos quita el gozo, que nos quita la estabilidad, que nos quita la paz, que nos quita la ilusión también, ¿no? En el Señor, porque ya recibimos estas cosas y estamos, pues eso, ¿no? De aquella manera, ¿no? Amargados. Pero esta amargura, dice, pues va seguida después del enojo. El enojo. El enojo que, bueno, pues es una palabra que, curiosamente, en el verbo, procede de un verbo en griego que significa respirar rápido, cuando ya te alteras, ¿no? Y empiezas ya a acelerarte, ¿no? Entonces, bueno, en el Nuevo Testamento esta palabra siempre es enojo o ira, y muchas veces va juntamente con la que viene a continuación, enojo e ira, ¿no? Entonces, bueno, pues lo otro es aquello que está ahí latente, esa amargura, y entonces, bueno, eso genera este enojo. No es tanto una explosión de furor o de ira, ¿no? Es algo que te va cargando, ¿no? Te va cargando, te va cargando, te va cargando. Es un estado, digamos, permanente, ¿no? Y que de hecho va a más. Porque esto es algo que si no se controla, se va acumulando. Se va acumulando. Y después sigue la ira, ¿no? Que, bueno, esto sí que ya es la explosión, ¿no? Es como cuando habla la Biblia del furor. Revienta, ¿no? Por todas partes. Y entonces, pues vemos griterío. Que, bueno, es una palabra que no siempre tiene sentido negativo, porque es la misma palabra que dice en Hebreos 5:7 que Jesús estuvo con clamor y con muchas lágrimas rogando al Padre. El clamor, es la palabra para clamor. Pero bueno, aquí en el sentido es precisamente por eso, de liarte a gritos, ¿no? Con la gente, y después también continúa hablando de la maledicencia. Literalmente es blasfemia, ¿no? Blasfemia, pero como nosotros normalmente entendemos solamente la blasfemia en el sentido de insultar a Dios, pero la blasfemia en la Biblia es más amplio. Es también hablar mal de los demás, del hombre también, ¿no? Del prójimo. Hacerlo pues con el ánimo de difamarlo, de calumniarlo, de ir a por él, de acabar con él, ¿no? Y hacerlo, por lo tanto, como vemos al final o lo último, con malicia, con maldad. Entonces vemos, se ha hecho todo así, de esta manera, todo el recorrido, ¿verdad? Al llegar ahí ya la maldad está consumada. Ya no es algo solamente que está en nosotros dentro y solamente pues nos amarga a nosotros, sino que se manifiesta y después se lleva por delante a la gente que esté pues a nuestro alrededor y que pues también le amarga a los demás o que también le causa daño. La maldad, por lo tanto, ya ha sido engendrada y ya pues ha dado a luz, ¿no? En lo que aquí vemos, todo este panorama, ¿no? De maldad. Bien, pues entonces esto evidentemente no es nada bueno, ¿verdad? Y bueno, pues esto de hecho puede llegar a ser muy perjudicial, Esto mata, digamos, el brillo del alma. Si uno tiene la vida del Señor, pues por lo menos mata el brillo, ¿verdad? Y esto es un enorme obstáculo para los creyentes para continuar en los caminos del Señor. Entonces, fijémonos, hermanos, en una cosa. La cuestión no es si se dan estas cosas sí o no entre los cristianos y en las iglesias. No es si se dan o no se dan. La cuestión es cómo vamos a reaccionar cuando estas cosas se den, porque estas cosas se dan.
estos problemas entre las personas se dan. ¿Cómo vamos a reaccionar? Y fijémonos, como vamos a ver, que en buena medida la madurez espiritual, lo que demuestra una buena madurez espiritual de los creyentes es cómo reaccionamos a esto. Si reaccionamos de una manera correcta, una manera espiritual, o pues nos dejamos llevar por esto como, pues yo qué sé, ¿no? Nos dejamos llevar aquí, pues hasta donde esto nos quiera llevar. Entonces, bueno, pues esto es lo que decimos, ¿no? El primer punto. El segundo es, a continuación, el versículo 32, lo contrario, lo que tenemos que hacer. Son, como decía, casi contrarios, casi exactos, ¿no? Porque a la amargura está entonces el ser benigno. El ser benigno. Y bueno, pues antes de cargar con explicaciones o cargar con muchos versículos de la Biblia para ver esta palabra, os doy la idea del original, que es simplemente, la palabra es Christos, y es la idea de ser útil, de ser provechoso. Es decir, hablando de personas, de ser alguien que tiene un carácter bueno, ¿no? Como decimos, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Este es de buena pasta. Es de buena pasta, es una persona amable, es una buena persona bondadosa. ¿Por qué? Pues la amargura, entonces, a ver, ¿de qué nos sirve? Ya que hablamos de provecho, ¿no? De utilidad. ¿De qué sirve el estar amargado? ¿De qué me ayuda a mí y de qué ayuda a los demás estar amargados, ¿no? Entonces es mejor estar, pues eso, ¿no? Como se dice, tranquilizarnos, ¿no? Suavizarnos el alma, endulzarnos un poco el alma, se podría decir, ¿no? Entonces es un carácter que es completamente en este sentido contrario. Pero después estaba el enojo, ¿verdad? Y continúa diciendo, misericordiosos. Misericordiosos. Y entonces, bueno, la palabra misericordia, en realidad, en el original es de buenas entrañas. De buenas entrañas, que tenemos unas buenas entrañas para con los demás. El enojo y la ira, pues entonces, sustituido por tener esas buenas entrañas, por lo tanto, ser compasivo con los demás, porque los demás también son débiles, son miserables pecadores, y lo conocemos esto también por experiencia, porque sabemos que nosotros mismos somos débiles y miserables pecadores. Entonces, en vez de todo esto, después está también el perdón, perdonándoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros. Y esto del perdón, por supuesto, es algo que siempre que te lo piden, tienes que dar, ¿no? Es algo que estaría completamente fuera. Se puede imaginar uno que un cristiano le pida perdón a otro cristiano y el otro cristiano le dice, no te perdono, ¿no? Si es que verdaderamente está arrepentido, sinceramente arrepentido. Entonces, por supuesto, perdonamos de esta manera. Pero la cuestión es esta, hermanos, es perdonar a los demás, incluso antes que los demás te pidan perdón a ti. Que no tengas nada en tu corazón por el cual, pues, digamos, la tengas atravesado, lo que te ha hecho, etcétera, que lo perdones antes de que te venga a pedir perdón a ti. ¿Por qué? ¿De qué sirve entonces la amargura? ¿De qué sirve entonces el enojo? ¿De qué sirve entonces la ira? ¿De qué sirve? Es mejor entonces ser compasivo. Es mejor también tener estas buenas entrañas, también tener entonces este perdón por los demás, hermanos. Y hermanos, aquí quería yo llegar brevemente, pero decir que, como hemos visto al inicio, como decía yo al inicio, estas cosas pueden verdaderamente cargar, ¿no?, las relaciones, cargar el ambiente también de una congregación hasta el punto que se haga irrespirable, hasta el punto que se haga
irrespirable, hasta el punto que eso llegue incluso a causar mucho daño a las conciencias, a veces un daño inimaginable sobre las conciencias de los hermanos. Hay gente que se desilusiona pues de la iglesia, se desilusiona de los cristianos, se desilusiona del evangelio, incluso se desilusiona del evangelio, podéis pensar esto. Y hay veces que hay gente que se marcha de la iglesia para no regresar, ¿no? Y fijémonos, hay que recordar lo que dice el Señor Jesús a todo esto en Mateo capítulo 18 y versículo 7. Mateo capítulo 18 y versículo 7, cuando dice: ay del mundo por los escándalos, porque es necesario que vengan los escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Entonces fijémonos, ¿no?, que aquí está diciendo, y otra parte del Señor Jesús dice que es mejor pues poner una rueda de molino al cuello y echarlo al profundo del mar, que aquel que haga tropezar, escandalizar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿verdad? Entonces no es por comillas meter miedo, hermanos. Sabéis que esto no es algo que yo normalmente acostumbro a hacer, pero tampoco podemos pasar por alto lo que dice la palabra del Señor. Esto es grave. Esto es grave. Dañar la conciencia a un hermano de manera que quede escandalizado, a los débiles en la fe, pues es algo grave. Y no podemos decir, no, mira, él tenía que ser más maduro. No se lo tenía que haber tomado así. La palabra de Dios no nos dice esto, ¿verdad? No. Porque si tú eres fuerte en la fe, si tú estás robusto, etc., pues entonces tu deber es soportar a los débiles. Y soportar a lo mejor situaciones que a lo mejor tú no estás obligado a soportar. Que tú tienes tu derecho a quejarte. Pero si tú eres fuerte, lo tienes que soportar por amor a los demás. Si eres fuerte. Si eres fuerte. ¿Qué es mejor? ¿Ser fuerte o ser todos delguitos? Todos jovencitos en la fe, todos jovencitos. Entonces es el deber de los fuertes soportar a los débiles y no dejarlo caer. Y esto pues a veces sí uno tiene que estar soportando según qué situaciones, soportando que según qué, pues sí, podríamos decir comillas, injusticias, ¿no?, en las relaciones de unos con otros, y ponerlo todo en las manos de Dios. Entonces, bueno, hemos de tener presente esto, ¿no? La advertencia que hace el Señor, ¿no? La advertencia que hace el Señor tan fuerte y tan clara. Pero, bueno, podemos mirar aquí, porque creo yo, aunque no os lo hice así, de esta manera, pero este versículo también nos está dando como una vía mejor, como lo que dice: os voy a mostrar un camino mejor, al final del capítulo 13 de 1 Corintios, ¿no? Porque aquí, bueno, en realidad no está tanto hablando de esto que hemos introducido, ¿no?, que también es a propósito, pero aquí nos está hablando de qué, de la vía mejor es cómo también Dios os perdonó en Cristo, cómo Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto es la clave de todos. Si Cristo nos ha perdonado, o Dios nos ha perdonado en Cristo, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a los demás, no? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice el Señor Jesús: si perdonáis a aquellos que han pecado contra vosotros, pues bien, pero si no perdonáis, ¿dónde está vuestra gracia, no? ¿Dónde está la gracia que habéis recibido? Entonces, fijémonos, si Dios nos ha perdonado en Cristo, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a los demás? Y hermanos, pues creo que ya os he contado esta, no anécdota, pero sí historia, ¿no? Lo hice hace un par de semanas, el culto por la tarde, que, bueno, pues ya hace tiempo esto, hace ya 36 años, ¿no? Pues justo después de mi conversión, nada más empezar a venir a la iglesia, donde continué después la membresía, nada más pisar allí, pues hubo un terrible escándalo dentro del culto. Dentro del culto hubo un terrible escándalo. Gritería,
gritería, bueno, hubo de todo ahí. No hubo pelea, pero en fin, fue un ambiente muy, muy, muy explosivo. Algunos no dejaron la fe, pero sí que dejaron de venir definitivamente a esa iglesia, a esa congregación. Nunca más regresaron, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, yo continué, ¿no? Me había convertido haría un par de semanas antes, ¿no? Y bueno, yo seguí yendo, ¿no? Y eso me afectó. Pues, no voy a decir que no mucho, pero bueno, sí que yo continué yendo. ¿Y eso por qué? Pues mirad, hermanos, porque yo lo único que buscaba cuando comencé a ir a la iglesia, lo único que yo buscaba era que Dios perdonara mis pecados. Que Dios perdonara mis pecados. Yo, pues bueno, me había apartado, tengo la religión de la infancia y en la juventud me había apartado, y ahí pues había la corrupción de la juventud, etcétera, etcétera. Y con 19 años pues el Señor me llamó y me convertí y bien, pues lo único que quería era tener ese perdón de los pecados. Entonces yo viéndome a mí, nadie, ningún hombre me podía defraudar. Nadie me podía defraudar. Ni siquiera ningún cristiano me podía defraudar. Porque me conozco realmente pues toda la maldad y todo el pecado que llevo yo encima. ¿Cómo me voy a escandalizar de lo que hagan los demás? Entonces para eso se iba a la iglesia, no por ningún hombre, ni por la fe en ningún hombre, ni la fe en ningún líder, ni la fe en ningún pastor. De hecho, es que nos íbamos a quedar sin pastor ahí durante meses, después, al poco tiempo. Sino era solamente por Dios y solamente por recibir la seguridad de este perdón. Y digo esto, hermanos, no es por ponerme como modelo en nada, pero esto es lo que tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Cuál es la actitud nuestra al venir a la iglesia? Si nos estamos buscando de los hombres, o es algo meramente, digamos, social, o es algo solamente de relación entre nosotros, que está muy bien, tener relación entre nosotros, está muy bien, pero si es solamente eso que buscamos, al problema que se pueda dar en las relaciones, pues ya se ha acabado todo. Pero la cuestión es entonces venir a la iglesia ¿por quién? Venir por el Señor, y venir por lo tanto por su palabra. Y venir, pues entonces, para recibir gracias del Señor. Entonces, no nos hemos de apoyar en hombre alguno, ni estar buscando nada de los hombres, sino solamente al Señor. Y bien, pues hermanos, esto es, a todo aquel que es de Cristo, pues el Señor le ha perdonado todos sus pecados. Fijémonos, ¿no? Esto es un profundo misterio, ¿no? Profundo misterio que nadie, creo yo, lo puede llegar a ver. Pero cuando vino ese perdón, o mejor dicho, el Señor nos perdonó los pecados por adelantado. También se nos dice, cuando uno se convierte, el Señor perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y futuros. Entonces fijémonos, ¿no? El Señor tiene una actitud favorable, por así decirlo, por adelantado. El Señor es clemente, es compasivo, es misericordioso, es fiel. Y bueno, Él sí espera el momento oportuno, cuando por la gracia de Dios pues vamos a volvernos a Él y vamos a pedir perdón, etc. Pero se puede decir que el Señor también los ha perdonado por adelantado. Y hemos de aferrarnos también a esto para tener esta misma actitud para con los demás. Hemos de mirar al Señor. Y hemos de, por lo tanto, olvidarnos de lo malo, de aquello que nos amarga y que no nos trae nada bueno. Y hemos de pensar entonces en lo bueno, en el perdón y en el Señor. Y de ahí sí que se saca verdaderamente provecho. Y bueno, por supuesto que si alguien no es de Cristo, si alguien todavía pues no conoce de este perdón, no tiene la seguridad de este perdón,
pues tiene simplemente que pensar en Jesucristo, el Salvador de pecadores, muerto en la cruz por los pecados de los hombres, muerto por los pecados de su pueblo, que él, siendo inocente, fue tratado como culpable, y él, el justo, murió por los impíos e hizo una perfecta redención. Una perfecta redención, y él lo ha hecho todo. Una salvación que le ha hecho todo. No le queda nada por hacer a esa salvación. Está todo hecho. No tenemos que hacer nada por nuestra parte. No son obras que tenemos que hacer nosotros. Nada. Porque él lo ha hecho todo. Toda la salvación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Simplemente, creer en esto. Creer de verdad. Creer de corazón. Creer con una fe viva y verdadera en el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo se nos ofrece así, de esta manera, ¿verdad? A todo aquel que está fatigado y cansado por sus pecados, a todo aquel que tiene hambre y tiene sed, pues que venga a Cristo, y el Señor le está ofreciendo gratuitamente toda esta gracia y toda esta salvación. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.